Antipsicóticos. Estamos hablando de un fármaco que le vamos a dar a una persona que tiene un trastorno diagnosticado como la esquizofrenia. También se le da a una persona que tiene síntomas de esquizofrenia o a los que acaban de tener un delirio en el caso que sea muy fuerte. Este tipo de fármacos aparecieron en un contexto que es importante subrayar. Estos antipsicóticos se hicieron muy populares porque por un lado mejoran la sintomatología que se llama de tipo positiva. Se llaman positivas porque suceden cosas que son extras, que no deberían de suceder, sobre todo de tener alucinaciones, oír voces, percibir cosas que no existen. Todas estas experiencias que se suman a la realidad y que no existen. Estos son los síntomas positivos de la esquizofrenia. Mientras que los negativos son los que hacen que la persona pierda capacidad, como por ejemplo, capacidad de ubicarse, capacidad de controlar sus emociones o de expresarlas. Hay una esquizofrenia que se llama catatónica, la cual la persona se puede llegar a quedarse congelada, sin moverse, sin interactuar con el medio. Se comenzaron a dar estos fármacos que, a nivel molecular, comenzaron a funcionar como antagonistas de los receptores de dopamina D2. Porque una de las características más frecuentes entre las personas con el trastorno de esquizofrenia es que suelen tener una desregulación en sus vías dopaminérgicas. Y la tienen por exceso, es decir, hay un exceso de actividad dopaminérgica, por lo cual lo que se requiere es frenar este exceso, esta hiperactividad. ¿Cómo lo hacemos? Dando antagonistas. Los antagonistas lo que van a hacer es bloquear receptores de forma de que por mucha actividad de dopamina que el sujeto pueda tener, porque hay mucha dopamina, lo que se hace es tapar los agujeros, de forma que no se pueda unir a su receptor y aunque hay mucha dopamina, no va a poder hacer su función fisiológica. Y eso, en principio, va a ayudar a bajar los síntomas de la esquizofrenia. Estos antipsicóticos van muy bien para los síntomas positivos, pero cuando teníamos a las personas con esquizofrenia encerrados en un centro, lo más importante era mantenerlos sosegados. Otro efecto secundario cuando tenemos un déficit de dopamina. Se crea un efecto tipo Parkinson, temblores y contracciones musculares que incluso pueden ser dolorosas en la cara, en el cuello, alteraciones motrices, es decir, un exceso de dopamina en las vías mesolímbicas y mesocortical es lo que se ha visto en pacientes con esquizofrenia. Damos un antagonista de los receptores D2 para frenar esta actividad dopaminérgica. Entonces no podemos evitar que haya otra vía dopaminérgica que es la nigrostriada, que sufre porque es inhibida y en ese sentido cuando esa vía nigrostriada que se dedica al movimiento es inhibida, empieza a tener síntomas como el Parkinson. Y eso evidentemente no son problemas secundarios, sino que son problemas suficientemente importantes para muchas personas que toman antipsicóticos decidan no tomarlos. Estos antipsicóticos dieron un primer paso que ayudó a muchas personas. Pero también como buena parte de los fármacos, si se abusa de ellos, la cantidad de efectos secundarios es muy grande. Por eso se planteó otra necesidad de fármacos, los antipsicóticos de segunda generación. Ahora vamos a hablar de los antipsicóticos de segunda generación, los atípicos y no clásicos. Este tipo de antipsicóticos tenemos que entender que a diferencia de los clásicos no presentan solo afinidad por los receptores de dopamina, sino que presentan más afinidad por los receptores de serotonina. Es decir que en los trastornos de esquizofrenia encontramos que no solo la dopamina está desregulada, sino que la serotonina también lo está. Esto se vio que es importante a la hora de cómo abordar los síntomas negativos de los pacientes con esquizofrenia. Síntomas como el deterioro cognitivo, la falta de memoria, el aplanamiento afectivo, que no responden bien a los antipsicóticos clásicos, responden mucho mejor a este tipo de abordajes. Muchas veces lo que hacen es darnos diferentes valores de 2 o 3 fármacos. Nos preguntan que identifiquemos cuál es el de la primera generación y cuál es el de la segunda. Por ejemplo, este es un tipo de ejercicio bastante habitual.
No hay un término absoluto de lo que quiere decir ser de primera o segunda generación. Vamos a ver que, por ejemplo, valores de afinidad que te demuestren que un fármaco es muy afín a la dopamina. Esto puede pasar en fármacos de primera como de segunda. Lo que no es habitual en encontrar es que haya una alta afinidad por el receptor de serotonina en los fármacos que son clásicos. Esa alta afinidad es específica de los fármacos de segunda generación. Lo importante es la relación que debe haber entre la afinidad de los receptores de serotonina, específicamente el tipo 2A, que son los que más nos importan para la esquizofrenia, dividida por la afinidad de los receptores de dopamina D2. Si tengo en esta relación más afinidad por la serotonina que por la dopamina, sería lo clásico de este tipo de fármacos de segunda generación. Ya que los antipsicóticos de primera generación afinidad por la serotonina no tienen. Entonces, ¿qué pasa? Que gracias a esta mayor afinidad por la serotonina, por lo cual el fármaco lo que hace es actuar como un agonista parcial de estos receptores, va a mejorar los síntomas negativos, los síntomas que habíamos comentado de este aplanamiento afectivo, deterioro cognitivo, cosas que están de menos en la persona con esquizofrenia. Como resulta que estos fármacos suelen ser más afines por la serotonina que por la dopamina, pues lógicamente los efectos secundarios que causan los de la primera generación aquí van a estar reducidos. Aquí no van a haber tanto deterioro motor, en principio son mucho menos observables, pero sí vamos a encontrar otro tipo de efectos secundarios que tienen que ver con la interacción de estos receptores de serotonina y son sobre todo metabólicos. Los podemos encontrar con un aumento de peso, cambios metabólicos que tienen que ver con los lípidos y niveles de glúcidos en sangre o una disfunción sexual de importancia en la alteración en el líbido. Este tipo de efectos secundarios es típico de los antipsicóticos de segunda generación.